Buenos días, aquí estamos en España. Este es el Semanal de Israel. Yo soy Silvi y aquí estamos otra vez con Simpson Samir desde Israel, que es un placer y un honor tenerlo aquí. Buenos días, señor Simpson. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, viendo, escuchando los acontecimientos alrededor, nunca está aburrido en Israel. Nunca. Pues nada, me alegro mucho. Voy a empezar con la entrevista y vamos a hablar principalmente de ese informe del 7 de octubre que ha dado mucho que hablar y con mucha polémica. ¿Qué nos puedes decir de ese informe, de las dimisiones y del nuevo jefe del ejército que han puesto ahora? Si puedes decirnos más o menos y explicarnos. Bueno, yo quiero, bueno, suponiendo que la gente, ante todo, buenos días a los espectadores. Yo supongo que la gente de alguna u otra forma conoce los acontecimientos del 7 de octubre del 23, así que no me voy a expandir sobre ese tema, pero eh, hubo grandes fracasos en ese día. Todavía no está, hubo grandes fracasos antes del 7 del 10 y hubo fracasos el 7 del 10 y hubo acciones no exactamente eh, superadas, digamos, llamémosla así, después del 7. Pero en líneas generales se puede considerar que el ejército y la inteligencia fueron los responsables de lo que sucedió. Y por supuesto que cuando alguien dice de que fueron los responsables, quiere decir de que hay alguien que estaba al frente de la inteligencia y al frente del ejército y que ellos son los responsables mayores, los altos responsables de lo que sucede. Ahora, como la situación se tornó muy violenta y muy de guerra después del 7 del 10, también con el Líbano, que Hezbollah tiraba y todo eso, entonces no hubo cambios a nivel personal, pero todo el mundo sabía quiénes eran los responsables. No hubo cambios, me refiero a nivel del ejército y a nivel de la inteligencia, pero todo el mundo sabía quiénes eran los responsables. Las preguntas no son solamente qué fue lo que sucedió el 7 del 10, sino por qué sucedió lo que sucedió. Es decir, qué fue lo que anticipó, digamos así, a lo que sucedió. Ahora, eso el gobierno de Israel no quiso abrirlo antes de que llegara el momento apropiado porque estábamos en guerra, estábamos en una situación muy embromada. Y hay otro tema que desde el punto de vista militar, también si una persona se equivocó o actuó no como debió actuar el 7 del 10, a pesar de todo sigue siendo una persona con muchos conocimientos y en situación de guerra tú no puedes renunciar a esos conocimientos de esa persona, puedes esperar para averiguar después qué fue lo que sucedió. Eso hace que durante prácticamente un año y medio Israel combatió aquí, combatió allá, combatió en el Yemen, combatió en Siria, combatió en el Líbano, combatió en Irán, combatió en Gaza, combatió en la Cisjordania. Hay varios lugares en los cuales Israel combatió con esa misma gente, en definitiva. Pero estaba claro que en algún momento esas personalidades tenían que ser cambiadas. Ahora, hubo algo que hizo que el tiempo pasara y fue el hecho de que en los Estados Unidos había una administración, que era la administración Biden, que empujó a Israel todo el tiempo a no llegar a definir, por lo menos en el tema de gas, en muchos temas, pero en el tema de gas empezó a definir para no destrozar, destruir a, a Hamas. Las operaciones que hizo Israel desde el punto de vista de la decisión del gobierno fueron muchas veces en contra de la administración Biden, pero el ejército mismo, que estaba dirigido por esas personas que habían fracasado el 7 del 10, no tuvo una actitud suficiente combativa a gusto del gobierno. ¿Por qué? O porque son así o porque tienen una ideología así. Es decir,
La idea es que la ideología de la gente estaba al frente de la inteligencia y al frente del ejército era más o menos apropiada a la ideología de Biden. Por eso ellos no querían llegar a una destrucción total de Hamas. Pero Biden se fue y entró Trump. Y lo que dice Trump no es lo mismo que decía Biden. Y llegó el momento de tomar una actitud más combativa. Entonces llegó el momento en que se puede cambiar al comandante en jefe del ejército, que no fue suficientemente combativo, por por un comandante en jefe del ejército que promete, hay que verlo cómo va a suceder después, que promete ser más, digamos, más combativo. La, la diferencia está en que el nuevo ve al enemigo como un enemigo y el anterior veía más al enemigo como un contrincante. Imagínate un lugar de boxeo en el cual hay un boxeador que dice, bueno, tenemos 15 rounds ahora para pelearnos, vamos a pelearnos 15 rounds. Otro es el que sale a pelear cuando dice, yo en el primer round le tengo que dar tal paliza que el tipo pierde. Esa es la diferencia entre los dos. Eh, y bueno, se cambió. Ahora el nuevo comandante en jefe, ya ayer a la noche, ya cambió a parte de la gente de la cúpula del ejército y va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando porque va a poner a gente como él piensa que tiene que hacer. Lo mismo sucede, no sé si hasta qué punto lo dicen, con el de la inteligencia. En definitiva, quien tenía primero que nada que dar el aviso de que había problemas con Hamas era el de la inteligencia. Ahora, el de la inteligencia está muy, pero muy identificado con la oposición política a Netanyahu. Y él no fue puesto por Netanyahu, fue puesto por quienes estuvieron antes que Netanyahu. Es decir, lo pusieron ahí para oponerse a Netanyahu, ocurrió la guerra en la cual él fracasó y durante este año y medio hizo varias cosas, no quiero alargar el tema demasiado, hizo varias cosas que dan la posibilidad de que él mismo actuó en conjunto con el comandante en jefe de la ejército como para no ganar, digamos así. Pelear, sí, hacer como si pelearan, pero no en definitiva no ganar, porque detrás de ellos estaba Biden. Eso se terminó, Biden ya no está Trump, Trump eh, mm, habla, dice y también actúa en forma tal que asegura el infierno si no devuelven a los rehenes. Y para eso se necesita un comandante, como nosotros decimos en hebreo, con el cuchillo entre los dientes. Bueno, esa es la cuestión del campo. ¿Te contesté? Sí, perfectamente. Además, que has dicho cosas que no había escuchado en ningún otro sitio. Me ha parecido perfecto, perfecto. Y además, yo le doy un voto de confianza a Bibi porque todo el mundo se le tira al cuello a Bibi, porque lo ha tenido muy difícil. Y yo creo que cualquier otra persona no hubiera hecho lo que ha hecho él. Habrá cosas que ha fallado o no ha hecho bien, pero yo creo que en general lo ha hecho muy bien y está acertado, bajo mi punto de vista. Ahora vamos a la segunda pregunta, que es esa pregunta, ¿no? Del corte de suministros a Gaza, los rehenes, porque los rehenes han pasado mucha hambre y yo creo que es uno de los motivos, y los rehenes no tienen tiempo. Mientras está la población haciendo el Ramadán, ellos se están muriendo de hambre. ¿Nos puedes hablar de esto, Simpson? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, nadie se muere de hambre en la franja de Gaza. Puede ser que en tal o cual lugar hay gente que tiene menos dinero y ahora voy a explicar a qué me refiero con el dinero. Los Estados Unidos, Europa, las Naciones Unidas presionaron durante más de un año a Israel para que hiciera entrar suficientes alimentos a productos humanitarios, llamémoslo así, a la franja de Gaza. Pero ellos no se preocupan de distribuirlo. Ellos viene un camión, entra a la franja de Gaza y entonces lo que sucede que la distribución la hace Hamas, porque Hamas
viene con las armas, vienen dos, tres personas con armas, apuntan al camionero, el camionero dice, bueno, llévense el camión, y ellos hacen lo que quieren. Ahora, ¿por qué jamás lo hace? Una, porque quien domina la alimentación domina a la población. Es decir, nadie se va a levantar contra alguien que tiene el alimento con el cual que él tiene que recibir mañana por la mañana. Aparte que jamás es suficientemente violento como para atacar a quien se oponga a él. La consecuencia de eso es que cantidades enormes que introdujeron a la población, a favor de la población, no llegan a la población. Jamás se los roba, jamás los almacena, jamás fija el precio en los mercados y jamás se lo vende a un alto precio a la población. ¿Por qué? Porque jamás necesita dinero. Y dinero no, ahora que Israel cerró de aquí, cerró de allá, cerró de Egipto, Irán no tiene dinero, eh, jamás no puede recibir dinero. Entonces, ¿cómo recibe dinero? Roba los alimentos, se los vende a la población y con ese dinero recluta a nuevos soldados. ¿Por qué? Porque como no hay trabajo en la Franja de Gaza y como hay un 70% de desocupados, la única forma de una persona de ganar un sueldo para traer para su familia es ser soldado de Hamas. Entonces, niños de 18 años, 17, 18 años, o a lo mejor menos, son ahora reclutados, les dan un uniforme, les dan un arma, les dicen, bueno, ahora yo perteneces a Hamas. Con eso les dan dinero, les pagan por hacerlo, y ellos le dan plata a sus padres, y los padres tienen con quién alimentar a la familia. Está todo totalmente claro. Pero entonces, todo tiempo que eso sucede, no hay posibilidad de vencer a Hamas. La única forma de vencer a Hamas es suspender dos cosas. Una, suspender la entrada de alimentos y comenzar a hacer las cosas de forma tal que quien separe, quien distribuya, digamos así en castellano, quien distribuya los alimentos sea Israel. Entonces jamás no va a poder tener esa posibilidad de dominio. Ahora, no hay hambre en la Franja de Gaza, jamás consiguió, gracias a la cantidad esa de alimentos que entró, tiene como para 5 meses ahora para resistir. Por supuesto que cuando no entra más comida, entonces los precios suben. Como los precios suben, entonces la población no tiene el suficiente dinero como para hacer, para comprar esas mercaderías. Y eso tiene que provocar supuestamente eh, cierta amargura de la población contra Hamas e intentos de apoyarse en otros. Otros en este momento es Israel. Pero no hay hambre. Todo el asunto del hambre es un asunto de quien ve los videos en los cuales ellos se sientan y comen y todo eso puede ver tranquilamente como la gente no está en, en, un, en una situación de hambruna. Pero, fíjate lo que sucedió. Entró la gran cantidad esa de alimentos, pero jamás no se lo dio a los rehenes israelíes. Los rehenes israelíes bajaron 30 kilos. ¿Viste el video de Sharabi? ¿Por qué Sí, es cierto, Sharabi es no cierto. recibió comida? Porque el, el propósito de Hamas era no alimentarlos. Entonces no le dieron comida, no porque les faltaba comida, porque jamás almacena esa comida. Es toda una parte un punto más, otro punto más de todo lo que significa el comportamiento de Hamas. Dejémoslo así. ¿Sí? Es decir, imagínate que si en Israel no le darían comida a los prisioneros palestinos, habría un gran grito internacional y un gran grito también en Israel, de la población musulmana y todo eso, de que cómo no le dan de comer a la gente. Tampoco en este caso, que Israel habla de parar, no habla, paró la entrada de alimentos, eh, tampoco va a haber aquí hambre. Es decir, el problema que va a haber es que jamás en algún momento va a tener se le va a bajar
la cantidad de alimentos que tienen almacenados y entonces supuestamente van a estar más flexibles para devolver rehenes. Es una cuestión de presión, digamos así. Pero si este video puede ayudar de alguna forma, la gente, los espectadores pueden estar tranquilos que el pueblo de Gaza no va a sufrir de hambre. Lo que sí puede sufrir es que si jamás en los próximos días no va a liberar a los rehenes, entonces Israel tiene la posibilidad de cortar la electricidad. Y cortar la electricidad ya es otra cosa, no porque Israel otorga a, a la Franja de Gaza algo así como el 20% de las necesidades de, de electricidad. Pero, pero Israel también puede cortar el combustible. Sin combustible no hay electricidad, porque la electricidad en Gaza está hecha por plantas que necesitan combustible. Es decir, Israel está presionando, pero de ahí a que haya hambre o hambruna, como ellos lo llaman, no hay. Y por supuesto vas a escucharlo eso, porque es parte de la propaganda de Hamas. ¿Te contesté? Sí, y además ayer se reunió Donald Trump con los rehenes, uno de ellos Elis Arabi, y ha hecho un ultimátum. Se ve que ha dicho, ha vuelto a decir que devuelvan todos los rehenes, si no se las van a ver mal, o sea, a jamás, ¿no? Mira, hay toda una serie de pasos que se están dando en ese sentido. Ante todo, te recuerdo, no sé si en Europa lo dicen, si en España lo dicen, pero como mínimo cuatro, yo pienso, de los rehenes tienen nacionalidad estadounidense. Es decir, para Trump mismo, el recuperar a los rehenes es parte del crédito que él va a recibir ante la población de Estados Unidos. Gente que vino de Estados Unidos a vivir en Israel, así como yo vine de otro país a vivir en Israel. Yo no tengo pasaporte argentino, pero hay gente que tiene pasaportes de los países de los cuales vinieron y que son considerados ciudadanos de Claro. ese país. Ahora, eh, yo qué sé, cuando Jamás atacó, raptó a gente con identidad, con pasaporte ruso, con pasaporte, por supuesto, tailandés, porque raptó también a trabajadores extranjeros, a gente de Inglaterra, a gente francesa, francesa. Son todos israelíes, menos los tailandeses. Pero son gente que vinieron a vivir en Israel y que por lo tanto tienen, desde el punto de vista, digamos, de identidad, tienen también su... Ahora, por un lado, Trump presiona por ese lado. Ayer anoche también habló en ese sentido. Por el otro lado, como te dije, Israel cambió al comandante en jefe del ejército. Y es cuestión de unos días más para que Israel comience a mover sus tropas. A lo mejor no en un infierno total como Trump Sí. dijo, pero comenzando a mover las tropas en forma tal de presionar a Hamas, con la intención, nadie quiere que mueran los rehenes, tampoco el gobierno de Israel quiere que mueran los rehenes, pero como Hamas es un movimiento terrorista, ellos pueden decidir lo que quieran, también por cuestiones, eh, digamos así, de su forma de ser vistos en el futuro, es decir, puede ser que ellos mueran luchando, digamos así, para darle un papel heroico, Stalingrado, digamos así, de la Segunda Guerra Mundial, para ser recordados en la historia como quienes no se rindieron. Puede ser que se rindan. Si se rinden, van a entregar a los rehenes, porque si entregan a todos los rehenes muertos, entonces por más que se rindan no van a salir vivos. Si están dispuestos a entregar a los rehenes vivos, entonces es posible que salgan vivos y que sean pasados a otro país, como sucedió con Arafat en 1982 en el Líbano, que miles de terroristas fueron subidos a barcos y pasados a Tunisia a vivir por 11 años. ¿Te contesté? Sí, perfectamente. Ahora vamos a un tema, ¿no? Porque se ve que Donald Trump, o sea, Estados Unidos y Israel han dicho que no al plan que querían en el Estado árabe, o sea, todo lo que es
¿no? Un plan estratégico para la reconstrucción de Gaza. ¿Qué qué es lo que piensas tú de esto? Porque, claro, quieren meter baza o quieren que se están disputando, no sé, Gaza, no sé. Si nos podrías Mira, explicar. perdona que te corto, pero el asunto es así. Las posiciones de Hamas y de Israel son tan opuestas que no hay ninguna posibilidad de que lleguen a un punto en el medio. Simplemente porque o Hamas se queda o Hamas no se queda. No hay, no sé. Si Hamas se queda, entonces todo lo que hizo Israel durante este año y medio no vale para nada. Porque si Hamas se queda con la población palestina y la gente que vive en la frontera de Israel va a seguir estando bajo la misma amenaza que estuvo antes del 7 de octubre y como la asesinaron el 7 de octubre. Es decir, Israel en ese sentido lo único que puede aceptar es que, como dije hace 2 minutos, que jamás devuelva a los rehenes, los que están vivos, vivos, los que están muertos, muertos, y que los terroristas sean trasladados a otro lado sin que Israel los mate. Eso es lo máximo que Israel puede aceptar. Ahora, los países árabes, eh, y por supuesto, por una cuestión también de heroísmo, llamémoslo así, ellos van a subir, si van a subir a un barco, van a subir a un barco con sus armas como para demostrar que siguen siendo terroristas, es una cuestión de propaganda. Ahora, por supuesto que eso significa que ellos abandonen completamente el terreno y entonces la pregunta es si queda la población o no queda la población. Ahora, Israel dice que todo el tiempo que quede la población, por supuesto, todo el tiempo que quede la población en la zona cercana a la frontera, la amenaza para la población israelí va a seguir siendo la misma, porque son gente que están todos identificados con Hamas. Por lo tanto, Israel pretende, con la ayuda de Trump, y espero que tenga algún resultado, que el número de palestinos que queden viviendo en Gaza sea lo más pequeño posible y si es posible que no quede nadie. Sí, a lo mejor Trump los va a necesitar para sus nuevas playas, esas que quieren construir ahí en Gaza, pero parte, no necesita 2 millones de palestinos para. Ahora, los países árabes no quieren permitirle a Israel apoderarse de la Franja de Gaza. Es evidente que si Trump en algún momento va a poder hacer una playa en la Franja de Gaza, va a ser porque Israel le da permiso. Y si Israel le da permiso, es porque Israel domina militarmente en el terreno. También si no llegue a decidir anexar el territorio, cosas por el estilo, por cuestiones internacionales, pero que Israel domine el territorio. Los países árabes no quieren eso. Entonces lo que hicieron los países árabes, que no tienen otra posibilidad que escuchar lo que dice Trump, no digo aceptar, escuchar lo que dice Trump, es hacer una proposición en contra de la proposición de Trump, en forma tal que, digamos, queden las dos proposiciones una frente a la otra. Lo cierto es que, dado que Israel está esperando para apretar el botón y comenzar a atacar, demasiado tiempo no hay para ese asunto. Y Trump también no se deja engañar. Los americanos, la administración Trump, no se dejan engañar y entienden que es una forma de ellos de tratar de entrar en un intercambio de posiciones, de esas cosas que pueden durar meses y a lo mejor años, que mientras tanto jamás se va a quedar en el camino, va a quedar en el lugar. Y todo el tiempo que jamás se quede en el lugar, se va a quedar con los rehenes, lo que quiere decir que los rehenes israelíes no van a volver todo el tiempo que va a haber conversaciones y entonces mientras tanto se van a morir. Entonces jamás va a decir, bueno, pero yo los cuidé, pero se murieron, ¿qué se puede hacer? Es decir, el asunto ese es como una flor de esas que dan olor durante 2, 3 días y después se les termina el olor. Muy lejos no va a ir el asunto porque Israel no se puede permitir que ya vimos las fotos de la gente como Sharab y todo eso, no se puede permitir que esa gente se muera de inanición. Quien está muerto, está muerto. Quien no está muerto, hay que tratar de salvar. Entonces hay dos posibilidades. O lo salvas porque jamás decide darlos, o tratas de salvarlo a nivel militar. Tratar de salvarlo no quiere decir salvarlo, quiere decir tratar de salvarlo. La respuesta sobre si salvarlos o no depende de muchas cosas, de qué es lo que consiga hacer Israel y de cómo
actúe Hamas. Y en eso está. Pero la proposición árabe no tiene ningún. Ya. Pues nada, vamos a... Aparte que, Bueno, sí. aparte que el principal invitado en la conversación, en la proposición árabe, que es Hamas, se niega a entregar las armas. Así que todo el tiempo que se niega a entregar las armas no hay con quién hablar. Sí, Pues nada, esta era la última pregunta, pero ahora vamos a hacer todos los actos terroristas que han habido esta semana pasada. Ya no hablamos del anterior, con los autobuses que hubieron en Israel. Mm, pero es que hace poco, hace unos días también, hubo otro apuñalamiento en Haifa. Y ya no solo hablamos de ahí, sino que también nos trasladamos a Europa con el atropello masivo en Alemania. Y ya ayer, ya en España, que no se está hablando mucho, está pasándose de pasada, el intento de quemar un restaurante kosher judío en Madrid, que rociaron la puerta, pero gracias a Dios no pasó nada. Como no pasó nada, no se está dando mucho eco como acto antisemita, se está pasando como de pasada, como he dicho hace un momento, pero si llega a pasar, hubiera sido muy, muy grave ese atentado antisemita. Quiero que nos digas más o menos tu opinión sobre todo esto. bueno, yo te quiero decir varios. Ante todo, los atentados en Israel siguen estando todo el tiempo. Hubo incluso un, un atentado que salió mal, salió con la quema de de los ómnibus hace 2 semanas, que le salió mal simplemente porque quien cree en Dios puede decir porque Dios es grande, porque los terroristas lograron hacer su cometido. El único problema que hicieron es que el que arregló el reloj para el funcionamiento, en vez de poner a las 9 de la mañana, puso a las 9 de la noche y entonces los autobuses explotaron, fueron quemados a las 9 de la noche. Si hubieran ocurrido a las 9 de la mañana, suponiendo que nadie hubiera descubierto los explosivos, entonces hubieran estado los autobuses llenos de gente y hubiera sido un desastre total. Bueno, pero ese es un tema. Otro tema es el tema de Haifa. El tema de Haifa no fue un atentado, eh, no fue un atentado como se puede llamar atentado. Ante todo, dos cosas. El que hizo el ataque es una persona con antecedentes mentales, que es un perturbado mental, conocido que es un perturbado mental, es un druso, no es un palestino. Todos los drusos están, digamos así, a favor de Israel y contra los palestinos, pero lo más embromado de todo el asunto fue que la persona que él mató fue un palestino. Él mató a una persona, a un viejito, yo digo viejito, yo soy más viejito que el que él mató, pero una persona mayor de 62, 63 años, que era un musulmán. Él simplemente, ni siquiera tuvo digamos así, la claridad mental como para decidir, este es judío, este no es judío, entonces mato al judío, no mato al no judío. No, mató a quien apuñaladas y mató justamente a un musulmán. Es decir, ese es un tipo de atentado que, eh, pero ese perturbado mental estuvo en los 2 últimos años, no sé cuál es la relación con él, con ese país, pero estuvo viviendo en Alemania. Así que puede ser que estando en Alemania alguien le calentó la cabeza, se diría en castellano, de que tiene que matar judíos. Entonces fue a tratar de matar judíos, pero mató a un árabe. Ese es uno. Ujú. Sobre lo que sucede en Europa voy a decir un minuto, pero sobre lo que sucede. Mira, el terrorismo es un problema, es un problema muy grande, Te voy a hacer pero ningún país, un momento, te voy a decir un dato que del druso que has dicho gritó Alá Akbar. Entonces la cosa está más clara. Hizo el grito. sí, seguro, seguro, seguro. Yo no estoy, no, la posibilidad mayor es que alguien le calentó la cabeza, pero te digo que él fue suficientemente no kurdo, diga, kurdo se dicen, fue suficientemente no kurdo como para no distinguir entre un judío y un árabe. Si quería matar a alguien, supuestamente Claro, gritando al Akbar, quería matar a un árabe, a un judío, no a un árabe. sí. Ahora, sobre el terrorismo, yo te voy a decir una cosa. El terrorismo es un problema y por supuesto en toda Europa es un problema hoy.
los países más tranquilos en ese sentido son los países que no permiten entrar a musulmanes. Está claro. Ujú. Quien Eso. permite entrar a musulmanes no puede controlar a esos musulmanes si entran en forma masiva y algunos de ellos, o muchos de ellos, ¿cuántos de ellos? Son terroristas que en algún momento, mañana, pasado, se levantan a la mañana. Ahora estamos en la época del Ramadán y como estamos en la época del Ramadán, perdón por la expresión, se les calienta la cabeza a nivel religioso y entonces actúan. Ahora, por supuesto que ningún país, especialmente países europeos que quieren tratar de minimizar el problema de los terroristas, no va a salir a la calle y decir, hoy yo soy un gran país porque tengo terroristas. Ahora, dado que el asunto en Madrid no tuvo consecuencias mortales para nadie, entonces el gobierno, que de por sí es un gobierno pro-palestino, llamémoslo así, no va Mm. a sacar, a hacer propaganda de lo que sucedió. Eso no quiere decir que, por supuesto que si él hubiera conseguido incendiar el lugar y si había personas adentro, podía haber causado víctimas mortales. Ahora, yo te quiero decir algo. Mi relación personal, y no es la relación de Israel, yo soy una persona privada, no tengo tampoco nada que ver con el país a nivel de, no soy empleado gubernamental. Todo judío que se sienta amenazado en España, en Francia, en Alemania, en donde sea, mañana a la mañana se puede subir a un avión y venir a vivir a Israel. Esa es la situación. No es como en la Segunda Guerra Mundial. Yo no te quise corregir en el Ujú. programa anterior cuando hablaste. Todo judío que, todo judío que tiene problemas con el antisemitismo o va a decidir actuar contra el antisemitismo en Francia o va a, o se va a tomar un avión y va a venir a vivir a Israel. Viven en Israel 8 millones de judíos, pueden vivir 8 millones y uno más. ¿Sí? Es decir, el tema del antisemitismo no empezó hoy, no terminó hoy y no va a terminar probablemente mucho tiempo, más si los musulmanes van a seguir viviendo en Europa. Y si los musulmanes van a seguir llegando a Europa, en pateras o en trenes o en barcos o nadando, no importa, va a haber problemas de anti-israelismo, digamos así, pero que en definitiva, como sabemos de los musulmanes, y especialmente cuando alguien grita al Akbar, eh, es un tema también religioso. Así que todo el tiempo que ellos sean religiosos, no. Ahora, lo importante para mí no es si el gobierno de Alemania toma medidas. Lo importante para mí es que el pueblo de Alemania se convenza de que no tiene que haber musulmanes, que tiene que haber la cantidad mínima de musulmanes, o que tiene que haber más inspección sobre los musulmanes, o que tienen que echar a todo aquel que tiene una multa de tránsito afuera, digámoslo así, por no hablar de un asesinato. El problema con los asesinatos, como lo dije en alguna ocasión, no sé si aquí, es que todo, de acuerdo a las legislaciones que existen en Europa, todo el tiempo que esa persona no cometió un atentado, la policía no puede considerarlo terrorista porque todavía no hizo un atentado. Bueno, entonces esa persona puede organizar células terroristas todo el tiempo, estar actuando a favor del terrorismo, pero la policía, los juzgados, no van a ser demasiado. Si él hace un atentado y ese atentado no tiene resultado y lo apresan, entonces lo que va a pasar, van a pasar dos cosas. Una, que no lo van a poder poner porque no hizo el atentado, no fue terrorista en definitiva, o fue un terrorista de... Entonces lo que van a hacer, máximo lo van a echar. Entonces lo van a mandar a su país de vuelta, digamos, a Marruecos o Argelia. Y ahí lo van a recibir como un héroe, lo van a recibir como un héroe. ¿Por qué? Porque hizo un atentado, hizo, hizo lo que debía hacer en el marco de la lucha antiterrorista. La otra posibilidad es que mate, pero no muera. Si mata, pero no muera, y lo meten en la cárcel en Europa, digamos en España, entonces 50 años, otros 50 años va a comer
va a comer a cuenta de los impuestos que tú pagas. No los impuestos que yo pago, sino los impuestos que tú pagas. Y la última posibilidad es que se muera. Si se muere, entonces seguro que va a ser un, un héroe. Si se muere en el atentado, si se inmola, no sé. Entonces seguro que va a ser un héroe en nombre de los terroristas, a favor de los terroristas musulmanes. En definitiva, no tienen ninguna solución. La única solución es que no haya musulmanes en Europa. Pero como eso supuestamente no va a ocurrir, o si va a ocurrir que como les van a poner limitaciones en tales o cuales países, se van a concentrar en otros países. Entonces, en esos otros países en los cuales se van a concentrar, va a haber atentados terroristas. Digamos España. ¿Tá? Claro. Digamos España. Ujú. Pues nada, vamos a dejarlo aquí una semana más. Estamos a Bueno, 6 de marzo. espero que, espero que mis palabras lleguen a mucha gente. Sí, Que tengas un lindo fin de semana, nos acercamos al fin de semana, y sí, que no haya terrorismo, digámoslo así. sí, que tengáis un feliz sábado también, tranquilo, porque dado lo dado, estamos un poquito agitados. Y nada, que tenga feliz día también. Nada, Seguimos en contacto. Fin de semana. muchas Hasta gracias. luego. Salón.